Bienvenidos a Escríbete una carta, una serie de conversaciones íntimas donde nos animamos a decirnos lo que muchas veces callamos. Yo soy Claudia Yo soy Catherine. y en cada episodio vamos a tocar temas que tal vez te incomodan, tal vez te interpelan o tal vez te liberan. Este es un espacio en el cual te damos una invitación a mirarte con honestidad, a escucharte sin juicio y a escribirte desde el alma. Eso que necesitas recordarte que es tan importante y que es que sos importante para vos misma, porque nunca es tarde para escribirte. Así que, bienvenidos. En este primer episodio vamos a hablarles sobre nuestra historia, quiénes somos y por qué de este podcast. Bienvenida, Catherine. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Hola. Eh, Acá, bueno, agradecer nuestra, nuestra comunicación acá. Estamos desde distintos países, Chile, Claudia de Uruguay. Mi historia comienza eh, desde muy pequeña. Voy a hacer un breve recuento. Desde muy pequeña recuerdo haciendo grabaciones en cassette para enviarlas a una tía que estaba en un convento. Yo le contaba todo lo que había pasado en el tiempo de mi niñez, todas las aventuras, todos los aprendizajes de mi colegio. Y yo les grababa, pues yo ya a esa edad me creía que era una comunicadora innata, que contaba las cosas, los mayores acontecimientos. Ya tenía una interacción social. Posteriormente, en la etapa ya de la adultez, me decido por el área social. Soy asistente social, estudié una gran vocación social por trabajar con las personas para conectar con sus necesidades, con sus sueños. Y dentro de esta historia del servicio social, surge la interrogante, es como un signo de interrogación individual. ¿Por qué el trabajar para una empresa del Estado o una empresa privada tiene techo, un techo que si tú lo miras está ahí palpable? Puedes interrogarte como una historia que yo empiezo a contarme a mí misma, algo que inquieta en este camino del servicio social, con techo, con recursos limitados, con proyectos que cuando se terminan se acaban los recursos y a veces no hay proyectos. Esta búsqueda incesante de poder avanzar con personas para el propósito ya no se puede porque está limitado. Desde ahí empiezan a seguir estas interrogantes hasta que en algún momento, a raíz del valor de la amistad, llega una amiga al departamento y me cuenta una historia. Me dice, voy a entrar a la universidad. Estoy hablando, bordeando una edad, voy a decir la edad, porque la verdad es que no, bordeando los 50. Imagínense, ¿qué pasa a esa edad? Que dice, voy a entrar a la universidad. Yo digo, yo también quiero estudiar. Quiero estudiar. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando uno decide estudiar? La familia se ríe. Es tarde. A tu edad, a tu edad, no es posible. Si dices, ya fuiste a la universidad, no, busca trabajo en otra cosa, sigue otro camino, no dejes tu carrera. Y en mi interior la lucha porque es una lucha interna. ¿Qué hago? Le hago caso a mi amiga, a mi mundo interior,
a que siga la interrogación que no se completa, porque no puedo seguir avanzando en mi historia como asistente social o trabajadora social, porque en el mundo ya se sabe, se conoce como trabajadora social. Pues yo, como soy de aquellos inicios, mi profesión es asistente social. Esta lucha interna, pero ¿qué gana esta lucha? Gana las ganas de aprender temas interesantes, temas mundiales, temas que te mueven, temas que te hacen avanzar, te transforman, contenidos de valor maravillosos que me coaching. Desde ahí pase. Yo rebobino la historia igual que un eslabón o una cadena, voy conectando estos eslabones. Y si yo me voy a la niñez, cuando cuento la historia en el cassette, contando parte de las lecturas y las vivencias, igual que ahora, yo me recuerdo, es como si estuviera hablándole la historia a la tía que yo la veía una vez en la vida. Pues ahora estoy contando una historia, que es mi historia, del cual volví a los 50 y no voy a volver a repetir, porque no existe una edad para aprender un bien. No existe una edad para conectarte con tus deseos más profundos, para completar una historia que es una historia que debo seguir contando. Esta historia no termina. Esta historia madre, porque es una historia madre, nacen estas historias para formar esta nueva historia. Y para cerrar parte de quién soy, adivinen, vuelve a salir una interrogante. ¿Ustedes creen que esto para? Igual que una canción, esto no para, esto sigue. Llega en una vivencia virtual, llega la programación neurolingüística. Y yo ahí, pasando las redes sociales, y llega un centro internacional y dice PNL. Y yo de nuevo el signo de interrogante, ¿qué es PNL? ¿Qué es PNL? Y empiezo a leer y salen palabras del coaching. Ah, esto está en el engranaje que falta del coaching. Y adivina, vuelvo a estudiar. ¿Y qué creen ustedes que pasa nuevamente? Otra vez, otra vez. No puede hacer, o sea, no te conformas con esto y quieres seguir con esto. Es como vuelvo y sigo contando esta historia. Sigo contando la historia y sigo conociendo en este camino de la formación personas maravillosas. Adivina, ¿quién es una de esas personas maravillosas? Esta gente, una historia maravillosa. ¿Qué cosas importantes han ingresado a este cuerpo acá que ustedes ven? Conocimiento, sabiduría, experiencia, aprendizaje, herramientas técnicas que están aquí conmigo. Yo soy un maletín portátil que donde va con esta experiencia para ayudar a las personas a transformar. Eso soy yo hablando. Y para cerrar mi historia, adivinen, llega un diplomado nuevo en este bombardeo atómico, facilitación de procesos grupales para trabajar vía virtual o presencial con personas y organización. ¿Para qué? Y aquí termino con esta frase de mi presentación. Tenemos el compromiso de hacer que las cosas sucedan. Es mi compromiso, es mi tarea y aquí estoy. Y si tuviera la oportunidad de seguirme formando, les aseguro que lo voy a seguir haciendo. Claro. ¿Quién eres tú, Clau? Gracias, Katy. Me emociona tu historia y me emociona escucharte contarla con tanto detalle y con tanto placer, contar tu historia.
el haberte atrevido a, a un nuevo comienzo cuando estabas a una edad en la cual muchas mujeres y muchas personas creen que ya están, como quien dice, para colgar los botines. Bueno, voy a hacer mi presentación y continuamos con esta charla que va a dar para mucho. Yo soy Claudia Marchesi de Uruguay, eh, actualmente coach con PNL y también con finanzas personales, facilitadora de procesos de programación neurolingüística y en mi antigua etapa profesional, diseñadora de modas, durante más de 25, unos 28 años aproximadamente. Mi carrera fue bastante extensa y extenuante, por cierto, llena de satisfacciones, de retos, de momentos en los cuales había mucho glamour, pasarelas, colecciones y ese mundo tal vez un poco ideal que muchas mujeres dicen, wow, cómo me gustaría estar ahí, qué mundo deslumbrante, todo eso todo ese mundo mágico, diríamos, que encierra las pasarelas. Sin embargo, el vivirlo desde atrás, digamos, el estar ahí inmerso, no es tan mágico como parece. La verdad que es algo bastante retador y por sobre todo una profesión que cada vez demandaba más tiempo de mí. Debo contarles que soy mamá, tengo tres hijos, dos hijas y un varón. Y, durante muchos años me sentí afortunada por el hecho de que yo nunca fui empleada, siempre tuve mi propia empresa y yo podía disponer, felizmente podía disponer de mi tiempo. Sin embargo, esto a veces se vuelve casi un arma de doble filo, eso de tener la libertad de que nosotros hacemos lo que queremos con nuestro tiempo. Sin embargo, cuando te tomas muy en serio lo que estás haciendo y ves ese potencial de crecimiento, es como que yo cada vez me sumergía más en esos compromisos, me sumergía más en ese mundo y la verdad que hubo un momento y es creo que a lo que queremos llegar siempre es el contar qué hizo de que Claudia, la Claudia diseñadora, decida transformarse en la Claudia Coach. Y eso, bueno, es un poco lo que vamos a ir contando, esa transformación. Y fue mi momento decisivo, fue el que mi hija, adolescente, estaba saliendo de la niñez y entrando a la adolescencia, y un día mi hija mayor fue la que me lo dijo, y fue, mamá, vos no vivís, vos solo trabajás. Y a mí eso realmente me pegó, no que me haya caído mal lo que ella me dijo, sino que me tocó algo muy interno, algo muy interior que fue como un llamado, fue como, yo lo digo, fue como un balde de agua fría que cayó sobre mí. Muchas cosas pasaron en mi vida, muchos eventos, muchas experiencias, muchos sucesos, unos más fuertes que otros. Sin embargo, el haberme permitido seguir avanzando, creo que ha sido algo característico en mí. Ha sido algo característico en mí. Y que cada reto que apareció siempre desde la niñez, y esto voy a remitirme un poquito a la niñez, cada reto que yo veía delante de mí, siempre lo vi como una oportunidad para desafiarme, como una oportunidad para decir, yo con esto también puedo, esto yo lo puedo hacer, esto es algo que yo soy capaz de hacerlo. Y desde niña, porque me gustó, Katy, que tú hablaste también de tu niñez, em, yo también digo, tenía aquello de comunicación, lo de comunicadora, y me recuerdo, por ejemplo, en la época de la primaria, que a mí era la que siempre me daban el micrófono para recitar,
para narrar. Yo era muy buena escribiendo y haciendo historias. Me recuerdo en una narración contando un cuento de Horacio Quiroga, un cuento bastante extenso, y yo lo recité y tenía algo así como 9 años. Yo estaba en cuarto grado y había un evento en el colegio y los niños hacían la representación. Éramos los niños de cuarto grado y hacían la representación de este cuento de Horacio Quiroga, un cuento muy, muy conocido del libro Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, y era el de las medias de los flamencos. Es un cuento largo y la narradora era yo. Sí, eso quedó muy grabado en mí porque cuando hicimos la exposición de aquello, había muchas personas, porque no eran solo todos los niños de la escuela, sino que estaban invitados los padres también. Y teníamos un público como de aproximadamente tal vez unas 300 personas o más. Y yo me acuerdo haber tomado el micrófono y haberlo dicho a la perfección. Y muchas veces nos damos cuenta que cuando llegamos a adultos, nuestras, hay cosas que ahora no las voy tal vez no las voy a llamar por su nombre, pero tenemos barreras o tenemos bloqueos que nos dicen qué podemos y qué no podemos, ¿sí? Y son las creencias de las familias o de los patrones de la sociedad en la que vivimos, que te dicen, no, porque si tenés tanta edad ya, tu camino es este y seguí por el mismo. Y eso no pasa cuando somos niños. A un niño no tiene barreras, no tiene impedimentos. Nadie le puede decir a un niño que no puede hacer algo, porque los niños son capaces de hacer lo que se proponen. Entonces, en esa libertad que tienen los niños es de lo que debemos aprender, que nosotros seguimos teniendo ese niño que fuimos en nuestro interior. Y así como ese niño no tenía bloqueos, no tenía nada que lo limitara y se atrevían a hacer lo que fuera necesario, si te mandaban a bailar o a cantar, no tenías vergüenza y te lo permitías hacer, aunque te equivocaras o aunque te caigas, te parabas y seguías haciendo lo mismo. ¿Por qué nosotros cuando crecemos, llegamos a nuestra vida adulta, nos, impon nos imponemos un montón de barreras y bloqueos y esto no se puede y lo otro, mirá el que van a decir, mirá si no me sale bien, mirá si todos los por qué no? Y creo que lo que nos parecemos mucho, Katy, es que las dos nos atrevimos a decir sí a los 50 años, sí a una nueva profesión, sí a una nueva visión de vida. Y en eso estamos, porque si bien yo la programación neurolingüística la había tenido un encuentro, digamos, muchos años antes, como en 2005, más o menos 2004, 2005, yo había tenido, sabía de qué se trataba, pero no había profundizado. Y bueno, en 2020 es cuando, ya de cara a todo lo que fue la pandemia, todo eso, entré primero a lo que fue coaching, y me certifiqué, y casi terminando fue que aparece la posibilidad de formarme también en programación neurolingüística, y ahí es cuando nos conocimos. Y creo que nuestra amistad fue casi como un flechazo. En realidad fue Total. como un flechazo porque conectamos desde el primer momento. Y creo que podemos usar nuestra transformación como un impulso y como una inspiración. No me gusta tanto decir motivar porque la motivación no sería la palabra, pero sí el inspirar a cuántas mujeres
que se están limitando o están pensando que tal vez es demasiado tarde. ¿Cuál fue tu punto de quiebre, Katy, o de despertar? Identificado así. Eh, Antes de, cortito, hablando del amor a primera vista, de las amigas, contar ese, cuando te conozco, uno siente el llamado y es como que alguien te dice, esa es la persona indicada, esa es la persona indicada con la que tú vas a estar en un proceso. No sé quién me lo dijo, desde dónde sale, pero ahí está, cuando te conozco, soy una amistad espontánea, una amistad de gran valor, porque no solo nosotros podemos hablar del tiempo, sino que además podemos construir juntas, podemos profundizar temas, podemos discutir temas, podemos tener opiniones diferentes, pero siempre llegamos a un punto medio, y que eso para mí es valorable, y que hablando de lo que tú decías de las barreras, la distancia no existe una distancia, no hay barrera para la amistad, no hay barrera que aunque no nos comunicamos en persona, sí es cierto que hay que tener cada distancia distinta. Entonces, por eso quería agregar al tema de nuestro match de amistad. Y el punto de quiebre, mi punto de quiebre es, lo conversamos muy bien en la mañana, mi punto de quiebre es el momento en que me cansé de buscar el porqué de las cosas, desde la filosofía, de la muestra, ¿por qué se hace así? ¿Por qué voy aquí? El por qué eterno sin respuesta para transitar en esta historia y encontrar el para qué de las cosas, para qué, para qué hacemos conocido, Claudio, para qué estamos haciendo lo que estamos entregando. ¿Para qué la importancia? ¿Para qué? En esta pregunta poderosa que se está construyendo, porque es, había una frase, y te doy el paso, Clau, dice, si yo te pudiera entregar un ovillo de lana, yo tengo otro ovillo de lana. Y cada una con sus anillos estamos tejiendo esta historia, estableciendo, tejiendo para hacer una gran, es como hacer un traje gigantesco que todavía no se termina, estamos en construcción, estamos tejiendo, estamos construyendo un traje y quizás de ese traje van a salir muchos trajes para distintas personas, para grupos, para organizaciones, para nuestra familia, nuestros seres queridos. Y aquí cierro con esto, que lo más difícil en el punto de quiebre, lo más difícil ha sido validarte y explicar a los seres más cercanos el para qué hago lo que hago. Te entrego, Gracias, Katy. para ti. ¿Para qué hago lo que hago? Sí. Es una pregunta que reta, es una pregunta que desafía y es una pregunta que no muchas personas se atreven ni siquiera a hacérsela, cuanto menos a buscarle una respuesta. ¿Por qué pasa esto? Porque tendemos, el grueso de las personas en general, tendemos a quedarnos en las actividades o en las conductas automatizadas, en el trabajo, en la rutina, en el día a día, y no se cuestionan el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y hablamos de para qué, nunca por qué, sino para qué lo hacemos, para qué esto, ¿qué más hay? Es la otra pregunta que me gusta agregar.
Y creo que es a lo que vamos a apuntar con esta secuencia, eh, todos estos capítulos que vamos a estar hablando, estos episodios de podcast, eh, que tienen el título inicial, lo voy a repetir, y es Escríbete una carta. Escríbete una carta. ¿Y cómo que escríbete una carta? Sí, es una invitación a que te atrevas, seas más joven que nosotras o como nosotras o tal vez un poco más, que te atrevas a decirte esas cosas, a buscarle una respuesta a esas interrogantes que muchas veces preferimos ignorar. Y en esas interrogantes que nos hacemos que las ignoramos, están encerradas las verdades que necesitamos escuchar. Y que por lo general no son otras personas las que tienen que decirnos esas verdades, somos nosotros mismos los que debemos confrontarlas. Y aunque a veces no las identifiquemos, basta con mirar un poco hacia atrás en nuestro pasado o tal vez bastante atrás en nuestra niñez o en esas experiencias fuertes que vivimos, y allí es cuando comenzamos a encontrar esas respuestas a esas interrogantes que se presentan en nuestro día a día. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta que están ante una interrogante, pero sienten la emoción. ¿Y qué emociones son las que nos dicen que hay algo sin contestar, que hay algo sin respuesta? Por ejemplo, ¿qué emociones te parecen a ti, Catherine, que son un indicativo que necesitamos buscar alguna respuesta? Voy a ir a una emoción, algo que sucede hoy en día es frecuente y que lo escuché el otro día cuando estábamos leyendo, estábamos viendo unos capítulos, el tema de la ira. La ira refleja, es la ira que le llamamos, porque la ira es la emoción llamada, pero le llamamos enojo, rabia, y hay algo adentro, hay algo que te hace decir lo que no querías decir, que te hace actuar como no querías actuar. Y hoy está súper, pero demasiado latente, también lo puedo decir de mí, lo he vivido muchas veces, del ser humano, esa emoción, ahí, 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 así como el corazón latiendo, ahí está. Digo una palabra, ira, rabia, enojo, reflexiono, y en realidad a veces me estoy enfrentando a una persona que es mi espejo. O sea, yo me enojo con alguien, yo es mi espejo, soy yo. Ahí, en esa emoción, creo que es una de las emociones muy importantes que el ser humano hoy en día debería palparse, igual que enseñan a palparse parte del cuerpo. A veces, por ejemplo, en el caso de mamá, me voy a palpar para ver si hay algo diferente, palparme aquí, ¿qué está pasando? Y una emoción colocarías ahí en esta. Yo tengo identificada dos emociones que van bastante juntas, van bastante de la mano con la ira o con el enojo. Y es la frustración y la tristeza. La frustración y la tristeza. Eh, con respecto a lo que tú decías de la ira y el enojo, yo las veo como reflejo al estado de ansiedad, y las personas lo que muestran es que están enojadas, pero en realidad es otra cosa. Y en cuanto a la frustración, es eh, por esa sensación de que todo va tan rápido y que tal vez no estás haciendo lo que querías, no estás alcanzando a hacer todo lo que uno pretende hacer en su día a día o en el mes
o hasta en los años, en el año. Y la tristeza que muchas veces aparece, y la tristeza, mira, hay un libro de Jorge Bucay que tiene mini cuentos y voy a sacar muy brevemente, hay uno que se llama La ira y la tristeza. Y hace una parábola ahí, un cuento muy, muy breve, y que dice que en un momento eh, estaban, andaban la ira y la tristeza y llegaron a un estanque, llegaron a un lago y se decidieron bañar. Entonces, ¿lo conoces? Se fueron a bañar. Entonces se quitaron, Me se, imagino, me estoy imaginando la... sí, se quitaron la ropa, se quitaron ¿Ya? la ropa y se fueron a bañar. Entonces, la ira, como es apresurada, se bañó, estaba tan apurada la ira, porque la ira siempre va rápido, la ira no piensa, la ira no reflexiona, la ira explota. Entonces, estaba tan apurada que salió del estanque y agarró un traje y se fue. Y resulta que se llevó el traje de la tristeza. Y resulta que cuando la tristeza sale, toda triste, mojada, y encuentra que su traje no está, y ve el traje de la ira y se lo pone. Entonces, desde entonces, encontramos con que la tristeza está disfrazada de ira. Y la ira lo que esconde es una tristeza enorme en su interior. Y creo que esto refleja totalmente lo que le pasa a las personas que están enojadas. A esas personas que siempre están enojadas, basta con que nosotros raspemos un poquito ese traje y le vamos a descubrir una tristeza enorme en su interior. Y esa tristeza viene, como nosotras sabemos, de heridas que generalmente fueron producidas en la niñez. La ira enmascara tristeza, nada más que eso. Es como dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda. Catherine, vamos a cerrar este capítulo porque me emocioné, me encanta todo lo que vamos a poder compartir, todas las vivencias que tenemos para compartir, nuestras experiencias que no son pocas. Fíjate que entre las dos acumulamos 100 años de experiencia. ¡Wow! ¿Lo habías pensado? ¿Lo habías No, visto de esa manera? no, no lo había visto, ¿no? De verdad. Entre las dos acumulamos más de 100 años de experiencia y fíjate qué bellas que nos vemos. 100 años. Qué Sí, importante. No, más de 100 años de experiencias acumuladas tenemos entre las dos. Entonces, lo que quiero contar, y ya a modo de cierre de este primer episodio de Escríbete una carta, es que queremos construir una comunidad, queremos invitar a todas las personas que hayan resonado con este mensaje, con esto que se viene. Nuestro podcast va a tener un estilo como este de conversación simple, profunda. Vamos a tratar de darle algo de humor también, ya vamos a traer algo de humor. Nos vamos a permitir reír, vamos a permitirnos ponernos serias, vamos a permitirnos ponernos tristes también y vamos a compartir con ustedes también nuestros aprendizajes, todo eso que nos ha hecho crecer, todo eso que hemos podido rescatar positivo de esas vivencias. Si me permitís brevemente, antes de que cerremos, antes de darte el paso a lo último para el cierre, y es contarle algunos de los títulos, algunos de los temas que vamos a tratar en los próximos episodios de este podcast, como por ejemplo,
¿Alguna vez te has preguntado por qué repites esos patrones familiares que te juraste que no ibas a repetir? O, por ejemplo, cuando tu peor enemigo vive dentro de ti, y acá hablamos del autosabotaje. Y otro tema, no los voy a contar todos hoy, pero por ejemplo, el espejo incómodo, cómo tus relaciones familiares están revelando los patrones más profundos de ti. Así que esto es un pequeño avance. Catherine, vamos ya con el cierre, si te parece, tus palabras. Eh, También dentro de lo que tú has mencionado, que hemos concluido esto, decirles que además en estos episodios nos van a conocer, nos van a seguir conociendo, como dices tú, vamos a hablar de cosas divertidas, de aquí en Chile les decimos tallas que nos pasan, porque suceden cosas que a veces uno no espera en el momento, a veces los momentos muy serios, muy solemnes, nos pasan cosas que hacen, le ponen la foto maravilloso lo que hacemos, porque eso es lo que le da vida. Así que nos van a ir conociendo esos detalles y lo más probable es que hasta un chascarro nos suceda de repente. No, nosotros lo sabemos porque uno organiza, ordena una idea, pero de repente fluye y en esas fluidez pasan cosas maravillosas. Quiero cerrar invitando, invitando a todas aquellas personas, hombres, mujeres, cómo se sientan, niñas, jóvenes, familias, que nos vean, que compartan con nosotros, que nos dejen mensajes. Y para nosotros es importante el feedback, porque sin feedback, y lo otro importante, antes de que sea oficial, para avanzar en la vida, para aumentar un paso, para salir de la zona de confort, aparte de mi decisión personal, tiene una importancia relevante estar con otra persona, estar con otro. Y aquí está Claudia, un pilar fundamental de esta etapa, porque se avanza, se avanza mucho más de a dos. Y aquí cierro mi parte para las personas creyentes. Yo soy súper respetuosa a los no creyentes, pero les aseguro que hasta el no creyente dice que hay una energía, hay una fuerza. Y dicen, cuando dos o más personas están reunidas, ahí está bien. Y en el caso de ese creyente, sé que el omnipotente, él está con nosotros y nos acompaña. Quizás, voy a decirlo de mí, a veces lo olvido de manera inconsciente, pero hoy, hasta hace poco, lo voy a ser consciente en mis pasos que voy a dar, así que voy a compartir contigo esa otra parte, ¿no? Así que ese es mi compromiso para cerrar, es que voy a agregar a todo lo que ya sé, voy a agregar las oraciones para nosotros, porque ustedes sabían, antes de despedirme, que la PNL para los clientes también está, se hace una oración de introducción cuando hacemos terapias. Les dejo ahí para que reflexionen en su casa. Me despido con cariño, con un abrazo inmenso, que opinen, digan, reflexionen, háganos saber, porque podemos ir mejorando, podemos ir rearmando, en el caso que se lo quiera, nada está dicho, porque como les dije, seguimos tejiendo esta historia. Claro, la dejo para el cierre. Gracias, Catherine. Gracias por tus palabras.
Gracias a ustedes que nos han escuchado. Gracias por haberte regalado este espacio con nosotras. Y antes de irte, quiero dejarles una pregunta para reflexionar. Si hoy tuvieras que escribirte una sola línea, ¿qué te dirías? Si este episodio te tocó o te hizo pensar o te acompañó en algo, compartilo con alguien que también lo necesite. Si quieren seguir profundizando, los esperamos en menteabundante.io. Ahí van a encontrar otros recursos gratuitos que están a su entera disposición. También van a encontrar algunos artículos muy interesantes para leer. Esto es mucho más y es para tu camino de transformación. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Chao, chao.